Hola, muy buenas. Buenas tardes, noches. Muy buenas, antes que nada. Muy buenas, Patricia. Muchas gracias por aceptar esta encerrona de la entrevista. A ti por invitarme. Aquí ya empieza a entrar la gente. Muy buenas, Rafa. Muy buenas, Carla. Café Librería. Muy buenas. Estupendísima. Eh, Aquí estamos para presentar un libro que veis ahí en la portada, pero aquí para que veáis el formato estupendo que tiene y todo lo que tiene, que ir enseñando en algunos momentos el interior, porque hay cosas que me gustan mucho. María Fornieles también anda por aquí, muy buenas, María. Eh, Antes que nada, un segundito solo para decir que ayer fueron los Ignotus. Estuvimos todos pendientes de ver qué. Oh, os ha suscrito Rafa, muy buena. Muchas gracias, Rafa. Solamente quiero decir dos cosas sobre los Ignatus y empezamos ya. Lo primero es mi Ignotus Café Librería. No puedo evitarlo. Para mí, la más mejor. Y por otro, una que me dio muchísima pena que no ganara. Entonces lo he querido traer un segundito solo. Agujeros de Sol de Nieves Mories. Que no sé si lo has leído. Patricia, que antes hablábamos de terror, pues te va a gustar mucho. Si te gusta el terror, te va a gustar. He leído Nieves, pero ese en concreto no. O sea que. Vale. Pues nada, después de esto, voy a empezar con la pregunta clásica, que es la única que suelo decir a la gente que viene aquí de invitada, y es la única que sabe Patricia. Eh, y que es, ya sabéis que no me gusta presentar a las autoras, a decirles por los típicos currículum que coges y dices, licenciada, no sé qué, no sé cuántos, ha escrito, no sé qué, me suele parecer un poco aburrido. Entonces, lo que quiero es que un personaje de tu novela, de donde viene la magia, te defina, y yo creo que es la más cookie de todas, eh, y es, ¿qué diría de ti, Marina? A pesar de que ya o sea, lo sé desde hace 15 minutos que me vas a hacer esta pregunta, todavía no tengo ni idea. Creo que Marina y yo nos llevaríamos muy bien. Creo que seríamos amigas, en plan, bastante amigas y eso. Pero no sé qué diría de mí. Am, es de verdad que no tengo ni idea de lo que diría de mí, pero porque no sé nunca qué decir de mí. Em, Jolín. Creo que. ¿Qué crees que destacaría de ti? O sea, si crees que seríais amigas, ¿qué crees que destacaría de ti? De tu manera de ser o la manera de escribirla a ella también. Porque al final se nota mucho cariño escribiéndole a ella. Hmm, creo que tendríamos pique por porque haríamos cosas muy parecidas. Si Marina es uno de los personajes con los que más me identifico en la novela realmente. Ujú. Entonces, creo que tendríamos, o sea, seríamos amigas, pero con cierta rivalidad, porque haríamos como las mismas cosas, entonces competiríamos por esas mismas cosas. Y creo que tendría envidia porque yo sí sé, a mí sí se me dan bien las manualidades y a ella no. Ya, sí. Así La que verdad que un poco desastre en algunas cosas sí que es la pobre mujer, ¿eh? Nos la describes un poquitito, un poco desastre. A ver, es maravillosa, pero la habilidad no es lo suyo. también le doy muchas cosas buenas, entonces tiene que Sí. compensar de alguna forma. Sí, sí, tiene que tener algo gris porque además tan estupenda no puede ser. Vale, enseguida empezaremos a hablar del libro, de dónde viene la magia, pero antes quiero, sí, ya que la gente te conozca un poquito más y yo también conocerte un poquitito más, entonces me gustaría saber, como buena escritora, seguramente la lectura es imprescindible para poder formarnos. Entonces, ¿cuáles son los primeros libros que recuerdas que empezaste a leer o que te engancharon por lo menos a la lectura? ¡Guau! Eh, pues de pequeña estaba súper obsesionada con los cómics de las Witch Ujú. y los de Kika Super Bruja. O sea, que se ve ahí muchísimo mi obsesión con las brujas desde pequeña, Mm. realmente. Y es algo de lo que escribo muchísimo. Eh, porque luego también me gustó muchísimo Fairy Oak. Mm. Mm, ella traductora diciendo Oak. Como tiene que ser. Sí, sí, total. Eh,
no quiero mencionar Harry Potter, pero Harry Potter, Hombre, sí, pero claro. vamos a obviarlo. Em, y en general son libros muchos de fantasía y, y magia en general. Mm, De pequeña leía muchísima fantasía. mm. Y empezaste a leer y ¿recuerdas en algún momento en el que en el momento o algún momento que dijiste, jo, me encantaría hacer eso, me encantaría, ya que estoy disfrutando tanto leyendo estas historias, me encantaría poder escribir una de ellas? Y no salió de mí realmente. Ah, no. No, fue un profe en sexto de primaria que hubo un concurso de relatos en el colegio. Hubo dos. Hubo uno de microcuentos y otro de relato normal. Y bueno, lo de los relatos no era un concurso, era un ejercicio de clase. La Mm, cosa es que gané el concurso de microrelatos y, y el relato que escribí también para clase a mi profesor le gustó mucho. Entonces creo, no sé si fue durante el curso o cuando iba a acabarse a final de curso y eso, me dijo que siguiera escribiendo. Y fue como, es verdad, puedo escribir. Y creo que fue a partir de ahí cuando empecé como a escribir en serio. mm. Me di cuenta de que... Y algo que me estoy dando cuenta de muchas autoras que vienen aquí, el papel tan importante que tienen los profesores en esas edades, que cuando empieza a gustarte la lectura y sobre todo la escritura, lo importante que es encontrar una persona que te anima a ello. Y a veces también lo complicado que es y lo malo que es encontrarte una persona que justo hace lo contrario, que te Ya. desanima y te dice, déjate de pajaritos, que tú tienes que hacer mate, tienes que hacer física. Y yo soy profesor de mate y física, que conste, pero... Yo tengo mucha suerte porque me han apoyado muchísimo en eso, la verdad. Porque a mí se me daba muy bien, por ejemplo, las matemáticas y realmente todo el mundo pensaba que yo iba a coger para bachillerato de ciencia y en unos meses antes de hacer la matrícula dije, pues no, voy a hacer bachillerato de letra y voy a estudiar traducción. O sea, y tuve muchísimo apoyo de mi familia y siempre con la escritura, siempre están apoyándome mucho con eso. Pues, Así que, por suerte. pues sí, eso es muy importante. Al final es una carrera a largo plazo y con muchos obstáculos y muchos momentos de qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy escribiendo, esto es horrible, voy a tirarlo todo, voy a dedicarme a otra cosa. Y tener una persona al lado que te diga que no es así, es muy importante. Hablando de eso, ¿recuerdas, además has contado el relato este, pero ¿recuerdas algún relato, alguna historia? La primera que tenga en la mente así, ¿quién fue la primera persona que te leyó? No porque sea algo del cole o que sea un concurso así, sino que algo que hayas escrito tú. ¿Quién puede ser esa primera persona que te leyó? Amigas del colegio, Mm, creo. Tenía, tenía unas amigas con las que escribíamos historias y nos las pasábamos mm, en la ESO. Y luego tenía una amiga también con la que hacía rol por escrito. mm. Y entonces nos íbamos leyendo la una a la otra. Entonces eso estaba muy bien. Y había mucho feedback. Entonces eso te Claro, lleva a querer escribir más, porque es como que no estás escribiendo para ti sola, sino que la otra persona te está leyendo y te está diciendo lo que le parece. Entonces te dan ganas como de seguir las historias más y más. claro. ¿Y de esas personas siguen escribiendo o ya se fueron desviando del camino y ya eres la única que aguanta escribiendo? Pues de algunas no sé, porque perdí el contacto completamente después del instituto, pero con la otra, ella ha hecho cursos y eso de ilustración, Ujú. así que escribe historias, pero de otra manera. O Sí, sea, sí, sí, claro. no. Al final, un idioma, pero distinto, pero una manera de contar historias también muy buena. Y, y eso, ¿encontraste ese apoyo en esta profesora? También en la familia. ¿Pero recuerdas algún momento en el que alguien, con muy mala baba, te cogiera y fuera la primera crítica que dijera no me gusta lo que estás haciendo? Que me hayan dicho algo malo, en Sí, plan. aunque sea mm, de un relato que no te haya gustado. Más que nada es porque hay muchas veces que no nos damos cuenta que hay muchas veces nos vienen y nos dan una opinión propia de que no les ha gustado o no les ha gustado el relato, pero hay veces que igual la primera vez te lo tomas como un ataque muy personal a ti. Luego igual empiezas a aceptarlo y decirle, oye, no, que no, se están metiendo con mi escrito, mi relato, lo que sea, pero esa primera en la que dices, me han pasado con correcciones.
Así. Sí, porque al principio es como, y luego es como, tienes razón, no, es verdad, tienes razón, ya está, lo cambio, no pasa nada. La verdad es que me dura muy poco. Sí que es verdad que con algún relato en alguna antología sí que es como que han mencionado que el mío era el que menos le había gustado o alguna cosa así, pero tampoco me lo he tomado súper mal. Sí que es verdad que intento no leerlo porque me da mucho agobio. Sí, Entonces normal. cuando entro con miedo, cuando veo que... cuando me encuentro con alguna reseña y eso, y la abro porque soy incapaz de no abrirla, Claro. pero en general no las busco. Y, Mm. eso, y no me he encontrado ninguna cosa súper... No he encontrado nada que sea irrespetuoso ni nada. Sí. Y hablando de eso, de los relatos, a ti por ahora, hasta ahora, hasta esta novela, se te conocía sobre todo por los relatos. Ujú, Y yo te conocí, antes te comentaba, te conocí con un relato que me gustó mucho, que era de la antología de Monstruosas. ujú, Es una antología que ya la he sacado más de una vez porque a mí me gusta mucho. Además, me gusta mucho la visión que tiene de coger a las monstruos, a esos seres monstruosos, y darles otro punto de vista, darles una personalidad propia y contar un poco su historia. Entonces, cuéntame un poco. Primero, ¿cómo fue con todos los monstruos que hay, encontrar a la Mastu y decir, voy a contar una historia sobre ella? Realmente fue Koba la que decidió que, bueno, dio a elegir entre un montón de monstruos porque a mí me contactó para que participara porque em, éramos compañeras en Terrorífica, Ujú. entonces nos habíamos leído y a ella le había gustado mi relato, entonces cuando quiso montar la antología pues me llamó, bueno, me escribió, Sí. pero bueno. Y, y dio a elegir como entre un montón de monstruos y a mí la Mastu me llamó la atención porque no había escuchado de ella, porque de Mm. las otras sí sabía. Entonces me pareció interesante, me documenté y, y dije, pues, ¿por qué no? Aprovecho y me documento sobre esta muestra de la que no tenía ni idea y hago un relato. Era como doble, porque era como yo estoy aprendiendo y además voy a crear una historia. Mm. O sea que, y la doy a conocer también. Sí, porque además claro, una historia muy desconocida, una mitología muy desconocida. Mm, Pero sobre todo me gustó mucho, porque además es lo que más me gusta a mí y es lo que suelo escribir yo también, el coger ese ser y traerlo a hoy en día. En una ujú. realidad, además de una jovencita embarazada, con 18 años. Entonces, me gustó mucho ese juego que haces de una realidad actual dura, meter ese personaje y todo lo que hace, que tampoco vamos a contar todo lo que hace, pero, Ya. pero es duro, es un relato duro, es un Ujú, relato crudo. A ver, en realidad, unos cuantos de los de Monstruosas, la verdad, la gran mayoría eran relatos bastante duros. Si no te gusta el terror y no te gusta sí. los detalles así un poco escatológicos, un poco oscuros, la verdad es que es dura de leer. Pero A mí es que mm. bueno, No, no, termina dime. si quieres. No, no, simplemente te iba a preguntar, una vez que cogiste a la Mastu como personaje, ¿cómo fue esa idea de cogerla y decir, la voy a traer hoy en día? Escribí el relato como 5 veces. Sí, Mm. porque como soy brújula, es como tengo que escribir para ir descubriendo la historia. Y no me convencía, y no me convencía. Y probé en distintos tiempos, hasta que al final di con este es el que me gusta. Y, o sea, realmente fue porque estuve probando en muchas situaciones hasta que di con una que realmente me convencía cómo quedaba todo en conjunto. O sea, que no fue mucho pensando, simplemente que me gustaba cómo quedaba. Sí, porque además, Y no voy a sí, contar mucho, pero me gusta mucho porque es como una especie de increchendo, porque aparece primero el personaje de esta jovencita, luego aparece la Mastu, y luego aparece una tercera escena, vamos a decir, que a veces no la esperas porque parece que todo iba a acabar ahí, y que es un giro de tuerca a toda la historia, como que la Mastu lleva tiempo haciendo sus cosas, que me gustó mucho. Entonces, el relato desde el principio iba a ser así, porque al principio parece que iba a ser el relato de esa jovencita ahí
Luego aparece la Mastu, además como personaje, porque además lo pasas a primera persona. Ujú. Y luego, como esa especie de tercer acto en el que El tercer acto hace no otra iba a pasar. visita. No iba a pasar. No iba a pasar, no iba a pasar. Pero decidí que era mejor porque el problema que tenía yo las primeras versiones de la historia era que yo no quería que la monstrua fuera buena del todo. O sea, Mm, era como, quería darle, o sea, la idea de la antología era darle la vuelta a sí, estos personajes que se ven como muy malignos y demás de mujeres y, y que realmente no son así, pero tampoco quería que fuera buena, en plan, blanquearla completamente, claro. sino que tuviera un gris Mm, muy fuerte. sí, Es decir, está haciendo cosas buenas y también está haciendo cosas que se podrían considerar buenas, pero depende para quién, sí. es que no quiero hacer spoiler, Claro. pero Sí, porque además lo bueno que tiene es que parece como que. Lo que dices tú, como que si blanquearas a la Mastu en cuanto aparece con nuestro personaje, pero luego en cuanto ella coge el poder del relato, se ve su verdadera naturaleza. Y ves que tiene varias caras, como suelen ser muchas veces los dioses, y entonces en este caso muestra otra cara muy oscura y dura. sí. No, ya te digo que me gustó mucho, entonces me resultó curioso porque cuando supe que ibas a sacar con Literap y vi la portada dije, aquí viene oscuridad a tope, además claro, esta portada no es precisamente alegre. No. Pero Y tiene rosita. eso sí, pero además le pega muy bien, luego hablaremos, enseguida vamos a hablar del libro porque yo creo que además la portada plasma de maravilla la novela, porque tiene esa Liber parte lo ha hecho oscura genial. y lo que dices tú, rosita, que me encanta, porque la novela también es así. O sea, tiene la parte oscura y la parte más feliz de las amigas. Pero luego Entonces, está rodeado claro, es de... como nosotras estamos aquí, estábamos como una especie de oasis en el que las tres éramos muy amigas y estupendas, y de repente vemos que todo está lleno de cuerpos alrededor. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Y para alguien que no te conozca y que quiera saber cómo escribes, aparte de este relato de monstruosas, ¿hay algún relato que digas, como tarjeta de presentación me gustaría que, como introducción a mi mundo, o por lo menos como introducción a mi escritura, o un relato que me siento muy orgullosa, sería tal? ¿Cuál dirías? Hay uno que no se puede leer, pero se puede escuchar. Ujú. Mm, Ay, se me ha olvidado. Luego lo voy a poner por Vale, Twitter. sí. Se llama Zenobia y es de terror también. Mm, Y creo que plasma muy bien eso cuando escribo terror, la verdad. sí, Se ve muy... yo creo que sí, o sea, que, que es de lo que mejor se me da escribir realmente. El terror. pues no te crees. O No- sea, yo cuando, ya te digo que te conocí por la Master, pensaba lo mismo que tú. Pensaba, decía, perfecta para escribir terror porque además plasmas muy bien las situaciones. Pero luego en este libro, que ahora vamos a empezar a hablar, la parte, vamos a decir, más feliz, más... donde no aparece ese terror, donde no aparece esa oscuridad, que siempre está ahí latente, queramos o no, por la historia, pero yo creo que también se te da muy bien. La relación entre las tres amigas es muy divertida. Me alegro. A mí me gusta muchísimo. Una de mis cosas favoritas cuando escribo son los personajes. Realmente me importan muchísimo más que la historia a veces. Mm. Cuando escribo relato no, porque en relato no da tiempo a desarrollar los personajes mucho. Pero en cosas más largas sí que me preocupo mucho por los personajes y que intento que sean bastante diferentes, con su personalidad distinguida y demás. Y es lo primero que creo de todas las historias. O Mm. sea, primero aparecen ellas y después ya, bueno, ya lo que Vale, pase. pues ya que empezamos a hablar de cómo vas creando y así, vamos a empezar a hablar de dónde viene la magia. Lo primero, ¿cuál fue la idea, germen, de esta historia? Fue una ilustración que me encontré en Twitter un día hace 10.000 años de, de una bruja trabajando en una tienda de escoba. Y ese fue el germen, que Mm, es el primer capítulo. Es Rita en su tienda de escoba. mm. Y
y sus amigas, aunque en el caso de la imagen era ella sola en la tienda de escobas y salían muchas escobas. Entonces era una imagen así muy de colores así pastel, muy como son ellas, Sí. muy cookies. Y, y muy monas. Y entonces empecé a escribir el primer capítulo sin tener mucha idea de dónde iba a acabar eso. Y luego lo dejé descansando durante un año, olvidado completamente, hasta que decidí reescribirlo Mm. entero. Y bueno, y empecé y seguir, claro, porque nada más que estaba un capítulo escrito. Sí. Sí, porque además me resulta curioso en este libro, porque el prólogo, que tú antes me comentabas que lo escribiste luego más tarde, para mí es un efecto maravilloso de tu libro, porque claro, yo esperaba que el libro fuera el prólogo. O sea, me refiero que fuera el tono del prólogo, fuera el libro en sí. Porque es duro, es oscuro, es una escena, además es cortito, pero impacta. A lo literal, pues como cuando le arrancan los ojos a los niños, como parece que os gusta mucho maltratar a los lectores. A empezar y decir, Qué bueno, ya pena. te empieza a contar la historia. Entonces, ¿cómo fue también esa idea de decir, vale, si tengo el comienzo en el que aparece la tienda, que ahora hablaremos, voy a meter un prólogo que no, o sea, que no tenga que ver, porque por supuesto tiene que ver, pero que es justo la antítesis de ese primer capítulo? ¿Cómo se te ocurrió Y de eso? que no sabes qué está pasando Claro, hasta bastante después, porque es claro, como, o sea, te deja ¿quién es caer la persona que está en personajes, el claro, prólogo? te deja una persona oscura, terrible, que está por ahí, pero que empieza a pasarle algo a ella también, unos cuerpos por ahí desmembrados, otro que está por ahí medio muerto, el pobre inconsciente, pero no sabes quién es quién, no sabes qué está pasando. Y, y de repente acaba ese prólogo y aparecemos en la tienda. Entonces es un efecto que me gusta mucho, cómo conseguiste ese impacto de decir, te doy una pequeña cucharada de lo que me vas a ver, pero olvídate un poquito porque esto ya te contaré. Ahora primero te voy a presentar a los personajes. Es que claro, la cosa es que la historia se fue volviendo más oscura a medida que yo iba escribiendo. Es eso que yo al principio tampoco sabía que iba a ser así de oscura. Mm. Entonces, claro, al principio yo iba con las brujas estas, súper monas, todo súper rosita, todo súper bien, en plan sabía que había algo chungo, pero todavía no había llegado a capturarlo bien, porque como es eso, hasta que no llevaba varios capítulos no supe de qué iba la historia. Menos mal que eso lleva muchas correcciones detrás para que no se note, pero... entonces, cuando yo terminé de escribir la novela completamente, era como que iba a ser muy gradual Sí. y que me parecía que como que podía ser, da como a engaño, ¿no? Como te estoy vendiendo que la historia va a ser muy cookie, ahora de pronto... Entonces me pareció bien empezar que el prólogo ya dijera, vale, estas cosas van a estar en la historia, atenta a las consecuencias. Sí, no, a ver, está muy bien, porque además, claro, como suele venir aquí los de Litera, por aquí te aparece que es lo que el aviso de contenido sensible que tienes al principio de todo, que nunca lo leo yo, porque a veces como me destripan y como me suele gustar leer de todo tipo de novelas, digo, si me empieza a decir que tienen muertes de no sé qué, digo, ya me voy a esperar quién va a morir. Entonces, no me suelo leer y es como una especie de prólogo, aviso de contenido, de decir, como no te habrás leído lo que te he escrito antes de que el contenido es sensible, pues en el prólogo te voy a dejar más claro todavía que aquí vienen en curvas y viene oscuridad. A mí cuando me pasó Mary lo del contenido sensible, cuando leí los trigger warnings, fue como, uy, esto suena muy bestia, ¿no? Y luego fue como, no, es verdad, estas cosas pasan. Sí, pero me gusta mucho lo que has dicho porque justo esa es la sensación que tengo yo. Que si llega a ser gradual, como decías, que empezabas pues con la idea, vamos a decir, de la tienda, las tres amigas, todo muy bonito, todo estupendo y así, y poco a poco se iba oscureciendo, pues puede que hubiera gente que había empezado el libro pensando que iba a ser una novela así, pues hubiera algo oscuro, algo de magia un poco oscuro así, pero que iba a ser todo muy feliciano y de repente se va a encontrar con lo que es la novela. Entonces, claro, si avisas desde el principio y dices, oye, ya, si has pasado el prólogo y empiezas con el primer capítulo, ya es cosa tuya. Eso ya no es culpa mía. Pues sí,
Porque muchas veces hay novelas de fantasía en las que pasan cosas que son, en plan, que te esperas que vaya a haber un conflicto, ¿no? Sí, Grande y claro. tal, pero no tiene por qué ser tan oscuro Sí, como es el caso de mi novela, ¿no? Entonces, como que quede claro. sí. Además, volviendo a los personajes, tienes tres personajes principales, que son las tres amigas, que Ujú. además me gusta mucho porque son muy diferentes entre ellas y que hace que casen muy bien. Porque por un lado tenemos a Rita, que sería la trabajadora, esa que has dicho tú, que viste en la imagen en la tienda de escobas. Luego tenemos a Úrsula, que le gustan las hierbas así, no para fumar, pero para otras cosas. Bueno, eso Bueno, no lo no sabemos. sabemos. Al menos no fuman. Durante la novela no fuman. Luego lo No, que no. hará en la intimidad no sabemos. Pero además hay otro factor que ahora hablaremos sobre eso, que también es influencer. Ujú. Y luego la tercera, que era la que antes hemos hablado, que es Marina, que es, vamos a decir, que no sabes definirla muy bien, no sabes, porque al final es, pues eso, es una especie de cambiaformas, te la presentan sí que es gata, persona, pero Es una tampoco es... chiquilla muy intensa. Sí, sí, pero le ves que además desde el principio se ve esa intensidad que tiene la buena mujer. Porque, porque ves que el drama que tiene con una escoba, el drama que tiene con todo, es como. Es drama puro esa mujer. Además se enfada y se hace la digna de que no me hables más otra vez, por Dios. Entonces, Pero también es muy buena. Es como tiene claro, la. claro, y luego Simplemente de su drama. sí, porque luego además la pobre luego sufre con eso. Dice, jo, si justo le he dicho esto, ¿qué va a pensar? Pues esos típicos pensamientos que dice, lo último que le he dicho a una persona es que es asquerosa y si le quiero un montón. Luego imagínate es que le pasa algo, que se va a quedar con esa imagen mía. Entonces, se nota que, así como pues tienes Rita, que tiene un trasfondo muy importante que ahora hablaremos, y Úrsula, se nota que a Marina le tenías un cariño especial por la manera de tratarla, porque no solamente que haga de nexo de unión entre muchas veces entre las amigas, sino que además va adquiriendo un protagonismo durante la novela que no podemos contar que igual no te esperas. Porque te Ya. puedes esperar como un casi secundario, vamos a decir, simpático que acompaña al protagonista, pero luego te das cuenta que tiene una importancia brutal en la novela. Entonces, ¿cómo fue la creación de estas tres amigas? Buah. ¿Cómo fue la creación? Eh, a ver cómo digo, sin hacer spoilers ni nada. Sí. Eh, a ver, estaba Rita desde el principio, que tenía muy claro qué tipo de persona quería que fuera, así tranquila, que no le gusta meterse en problemas. La pobre ya ha pasado por sus cosas, es lógico que quiera estabilidad, tranquilidad y, y demás. Entonces necesitaba a un personaje secundario a su lado que fuera realmente todo lo contrario. Que, o sea, si ella iba a ser más tranquila, necesitaba a un personaje que fuera más dramático, Hmm. que le hiciera, que hubiera, no choque, porque quiero decir, se complementan súper bien, pero es eso, que se complementara con ella, para que le diera más vida. Sí. Sí, porque además la propia Rita en algunos momentos, sobre todo al principio, ahí cuando están en la tienda, que eso no podemos nos destripar mucho, ella misma muchas veces está pensando, "Uy, qué intensa es esta, que, o sea, que es agotadora, que, pues en la lo que habla de esa escoba que quiere conseguir ella, dices, a ver, ¿cómo quieres que te lo explique? Que cógela. No, Que te la porque doy. tengo, sí, ¿cómo? A ver, ¿qué más quieres que haga? Te lo manda a casa ya, porque es que si no puedo hacer nada más por ti. Y luego tienes esa, y luego tienes a Úrsula, que es como dentro de un mundo de fantasía, porque parece que tendemos a una fantasía medieval siempre que todo esté relacionado, pues eso, pues si tiene que haber, si hay magia, si hay brujas, tiene que ser como mucho, invente un castillo y hechizos y sapos y cosas así. Y en cambio Úrsula, es verdad que utiliza la hierba como las buenas brujas, pero a la vez es influencer. ¿Cómo se te ocurrió meter una influencer en todo este jaleo? Porque me gusta mucho también cuando se mezcla magia y tecnología y... No, no puedo decir eso. Eh, y, y me pareció interesante cuando creé a estas brujas
o sea, quería huir también un poco de eso, de las brujas medievales, aunque sí que es verdad que el ambiente es como un poco así, pero no del todo, como que tiene mezcla, tiene cosas de distintas épocas realmente. Eh, hay ciertas cosas, por ejemplo, de la novela que son referencias grecolatinas también. Ujú. Quiero decir que lo que hago es mezclar, para que no sepas realmente, me parecía mágico justamente mezclar cosas de distintas épocas y que no supieras muy bien, no pudieras decir esto es de esta época, ¿sabes? Sí. Sino que tiene un poco de todo, porque es una sociedad que ha evolucionado de manera distinta, entonces tiene sus cosas diferentes. Y, y lo de, pues no lo sé, porque me apetecía meter un personaje que, o sea, ves cómo son las brujas que realmente están hablando como si fueran, o sea, son amigas, pero que están hablando con un vocabulario muy actual, que no Sí. hablan de forma antigua, ni, no sé, como muy, muy, muy coloquial muchas veces. Entonces me parecía también que tenía sentido que también sus trabajos fueran mm, como actuales, cosas que veo a mi alrededor. Mm. Sí, además yo Así creo que que encaja muy bien con lectoras que se pueden enganchar, lectores que se pueden enganchar hoy en día, el encontrar un contexto de magia, de brujería y así, pero con puntos que pueden relacionar perfectamente con su día a día. O sea, que no tiene por qué hacer un estudio sobre el Tolkien y de toda su genealogía para llegar a la que le historia. sea cercano. Exactamente. Y hablando de eso, de que querías que fuera cercano, hay una cosa que me gusta mucho que hayas hecho en este libro y que tiene que ver, por un lado, pues, con la tienda y por otro lado, con el título, y es que planteas cosas que hay muchas veces en las novelas que se dan por hecho. Por ejemplo, las escobas de las brujas. Dices, claro, la bruja va con una escoba, ya está. ¿Y de dónde salen de esas escobas? O sea, alguien venderá esas escobas. Entonces es como ese pequeño, me lo tomo casi como homenaje a esa imagen típica de la bruja con la escoba, pero actualizado, decir, no, no, es que ya hay un mercado de escobas, ya hay. Pues sí, es verdad que ya hemos vivido Harry Potter y todo el tema de Quidditch y así, pero ese homenaje, decir, oye, hay una persona que se dedica a eso, a crear escobas, a hacerlos además muy bien, pues que es el caso de la madre, que hablaremos un poquito así por encima, que no se puede contar mucho, pero que le des ese espacio en una novela. Y entonces que sea además que en una novela corta, que sea como los márgenes de que muchas veces se suelen dejar aparte. Sí, Sí, es algo que siempre me suele dar pena, porque parece que una novela siempre se tiene que ser o de grandes reyes, grandes personajes o así, pero se olvidan esos es que claro, las acompañamientos protas son personajes muy normales. claro, Son unas chavalas que viven en la ciudad, no han hecho nada especial. Ellas podrían ser otras. O sea, es Rita la que tiene que ir por un motivo específico, pero que realmente no la hace. Yo qué sé, que podría realmente haber sido otra persona, mm, y que no es luego, ella nadie especial en la ciudad realmente. claro, y luego te hablaba del título, porque claro, de eso no se puede decir nada, lógicamente, para eso que la gente vaya y lo compra en Literapp, pero el de dónde viene la magia. Muchas veces una pregunta que me suelo hacer es cuando leo novelas de fantasía. Porque parece que la magia sí ha surgido, está ahí, y nadie se pregunta qué ha pasado. O sea, ¿por qué algunos tienen, otros no tienen? ¿Se agota, no se agota? O sea, siempre pensamos en sistemas de magia, pero no pensamos tanto en de dónde viene esa magia. Entonces, que la hayas hecho además, que incluso en el título y toda la historia tiene el peso primordial es justo ese, de dónde viene la magia. ¿Cómo se te ocurrió el que eso de dónde viene la magia uniera a esa imagen que tenías de la tienda con las escobas y con todo eso? Fue a medida que fui avanzando en la historia, cuando empiezan a aparecer, o sea, una vez que ya salen de la ciudad y empiezan a encontrarse con cosas, fue cuando me di cuenta de qué iba la historia realmente. Y, y una vez que me di cuenta de qué iba la historia, o sea, el título tenía todo el sentido del mundo Claro. realmente. Sí, sí, no, no, es que yo no creo que pueda tener mejor título esta novela que esa. Porque al final es.
claro, es la pregunta que te vas haciendo durante toda la novela y que además se contesta perfectamente, se explica perfectamente con todo detalle, sobre todo con detalle. Vamos a dejarlo ahí. Eh, entonces, por eso me gusta mucho que parta de esa tienda de escobas, pero luego en sí la historia sigue por otro camino y todos se unen en ese título. Y ese título, desde el principio lo tenías más o menos. Bueno, a partir de ese momento en el que ya te diste cuenta que eso iba a ser un hilo importante de la historia, ¿tenías claro que iba a ser justo ese, el de donde viene la magia, o ha ido dando vueltas? No, no, desde el principio. Suelo tener muchísimos problemas siempre para ponerle título a mis historias y algunas historias tienen títulos horribles porque es que se me dan muy mal, pero en esta novela justo es que me vino, fue como, se tiene que llamar así, todavía no la había terminado de escribir, pero ya tenía el título. Y eso no me ha pasado a mí en la vida, solo con esta. No, y además yo creo que es un título que además que es muy bueno porque engancha mucho. O sea, ya simplemente de dónde viene la magia, te quedas como. Y luego hay algo que te quería preguntar, es el tema de la mujer en la novela. Claro, prácticamente todos los personajes que aparecen en la novela, menos uno que tiene importancia, prácticamente todos son mujeres. Sí. ¿Cómo tomaste esa decisión de que en ese reino en esa ciudad en la que viven, la mujer sea vamos a decir, la cabeza prácticamente de cada escena de la que vemos? Pues fue porque son brujas y la Mm. palabra bruja es femenina. Que existen también los brujos, sí, pero cuando hablamos de brujas, normalmente o sea, como que te viene a la cabeza un tipo de persona. Entonces, teniendo eso en cuenta y que yo sin darme cuenta llevaba ya varios capítulos y realmente todos los personajes que estaban apareciendo eran mujeres, no a propósito, sino porque me iba imaginando las escenas y eran los personajes que me iban saliendo. Eh, entonces, no sé, tenía sentido que, o sea, al principio no fue un acto consciente, pero luego ya sí. De hecho, en la primera versión, no, hasta casi una de las últimas correcciones, no pasé al femenino genérico, Mm. aunque sí que usaba bruja siempre en femenino. Sí. Sí, por eso, porque me resultaba curioso y además me encanta esa decisión, porque al final el foco se pone en las brujas. Parece que siempre tiene que haber un contrapeso, tiene que haber brujas y brujos, o brujas y hechiceros, como un equilibrio. En cambio, tú dices, no, no, aquí esto es un mundo de brujas, mis personajes son brujas, pero claro, sí hay algún personaje masculino. ¿Y cómo conseguiste meter ese personaje en un mundo tan femenino? No sé, no sé, es muy majo el chico. Sí, no, la verdad es que es una gozada. Y además, la importancia que tiene en la historia y lo que causa él, vamos a dejarlo, la verdad es que está muy bien. Y además, le da un toque diferente a esa historia de todo femenino, el que ese chico sea que causa ciertas cosas, pero, y también que tenga importancia con las tres amigas. No sé, como que le da esa importancia de decir, a ver, no quería, o sea, todo el foco está puesto en las mujeres, pero no quiere decir que no tienen sitio los hombres en esa sociedad, sino que el foco está en las mujeres. La cosa es, en plan, realmente en, plan, en este mundo existen, solamente que esta historia realmente está, el foco de esta historia, las protagonistas son las mujeres que han tenido, o sea, que son las que están involucradas en la historia realmente, las que, Sí, pero luego también no sé cómo explicarlo. el poder también lo tiene una Sí. mujer. Entonces, es como muy marcado esa línea de mujeres. Incluso hay un detalle que me fijé en la segunda lectura que hice del libro, que a ese personaje masculino que eh, hay un momento que le preguntan, ¿y tus madres lo saben? Así. Entonces, me gustaba esa sensación de decir, pues claro que sí, porque no pueden ser sus madres lo sepan. Pero claro, porque hablamos de Rita, ahora haremos un poquito que se pueda contar de Fausta.
Claro, hablamos de una madre o lo que sea, pero ¿por qué no pueden ser justo dos madres brujas, Ujú. las madres de un chico que le ha pasado algo? Entonces, me gustó mucho ese detalle, que parece un simple detallito, decir, tus madres lo saben, pero no Ujú. sé, engloba muchas cosas. En este caso sí que es verdad que son en plan dos madres, no estaba Sí, usando el femenino genérico, realmente sí, son por dos eso. madres. Sí, no, por eso. Y me gustó el decir, pues claro, es un chico, pero tiene dos madres y con toda la Ujú. naturalidad de decir que parece, hay muchas veces que cuando eres inclusivo en un texto, Ujú. la gente más cavernícola que tiene la mentalidad un poco... dice, sí, claro, porque estás metiéndolo con calzador, porque no sé... Y aquí en cambio queda completamente natural el decir, son dos madres y ya está, y no hay ningún comentario ni ningún esto, sino simplemente son dos madres y ya está. Además lo dice como diciendo, no, no, es que es lo normal. O sea, que no es que digas, es que sé qué casualidad que eran tus dos madres, sino que es, no pasa nada y ya está. Ujú. Que es como debía ser. Sí, sí, lo mencionan porque es como porque conocen a las madres Claro, y es como, ostras, ¿tus claro. madres qué? Y, y entonces, volviendo al mundo en que ocurre todo, estamos hablando de una ciudad amurallada, o sea, rodeada. Bueno, tiene una salida al mar, que es donde Ujú. tú dices que ahí se hace el comercio, porque las salidas a las tierras están rodeadas de seres un poco asquerosos. Vamos a Ujú. decirlo así de manera suave. Eh, Cuando creaste eso, creaste el mundo, bueno, creaste la ciudad, creaste el entorno, eso, ¿hay alguna historia que te inspiró a crearlo así, una ciudad amurallada con el monstruos alrededor y todo eso? ¿O simplemente surgió y dije, pues mi ciudad es así y ya está? Eh, surgió, pero probablemente tenga como, o sea, seguro que tiene referencias. Quiero decir, por ejemplo, yo no he visto nada de Shingeki, no he visto nada, pero Sí, obviamente si es dicho de esa forma suena a, sí, suena suena a que eso. no tiene nada que ver, además la historia no tiene que ver, Nada, nada, nada. pero sí, a ver, es lo que pasa muchas veces y sobre todo pasa mucho cuando tú escribes una historia que no está basado en nada, pero luego justo sale el libro cuando está de moda ese tema. Parece claro, o sea, quiere aprovechar de que está de moda ese tipo de amurallado con monstruos fuera para que... Y no, no, no va por ahí. En mi caso, realmente es que como era una novela corta, quería que el world building fuera pequeño. Entonces pensé que la forma más compleja de civilización, pero que fuera abarcable, era una ciudad, porque en una ciudad se dan relaciones complejas, pero es un sitio que o sea, es fácil de llevar una, o sea, el world building en una ciudad es mucho más fácil de llevar que si crea un mundo entero o un país. Mm. Entonces, por eso es la ciudad. Y amurallada por el hecho de, porque también quería distanciarla del resto de lugares, porque es eso, no quería crear un world building enorme porque era para, o sea, cuando lo escribí estaba, o sea, ya sabía que lo iba a presentar a la convocatoria de Literap, entonces sabía que tenía que ser una novelette y Mm, no quería expandirme ni irme por las ramas, porque además yo vengo de relato, mm. entonces como que siempre tengo muy claro siempre la longitud de los textos y siempre termino escribiendo menos y luego tengo que añadir porque es como voy como lo esencial, solamente lo esencial. Me fascina que puedas ser brújula y que sepas la longitud del texto, porque Sí. yo que suelo planificar no acierto nunca el texto, lo que va a durar el texto. Pero bueno, eh, y volviendo a eso, pues al world building que has dicho, la ciudad, dejas que hay una persona, una bruja, una mujer que está, es la que tiene el poder, la que ostenta el poder allí, pero no dejas alrededor nadie, o sea, me refiero que no dejas caer que qué pasa en el resto del mundo. Yo como buen enfermo del world building quiero saber más. No sabemos nada más qué pasa, porque claro, hay momentos que dices, sí, el comercio tardará no sé cuántos días en llegar porque viene de fuera este color, viene no sé qué, y dice, y yo me quedo como, jo, pero quiero saber más, porque claro, es tan interesante lo que pasa en esa ciudad. Está lo que dices tú, tan aislada del entorno, pero que tiene Está contacto aislada a fuera, propósito realmente. claro, pero a la vez tiene contacto con fuera. No es que digas que es una ciudad que no sabe si existe alguien fuera, sino que alguna relación hay. Entonces, sabiendo la historia y sobre todo sabiendo cómo acaba la historia, que no se puede contar, lógicamente, todavía me entran más ganas de conocer qué pasa fuera. Porque es como algo que tiene tanta fuerza como es de dónde viene la magia.
eh, mi cabeza enseguida voló a decir, ¿y qué pasará alrededor? Al poner el foco en un sitio pequeño, digo, ¿y alrededor cómo será? ¿Será igual? ¿Será el proceso parecido? ¿Todo lo contrario? No sé, me parecía curioso el... Y además Es dicho, distinto. "Mm, por eso, y O sea, no, algunas cosas sé. Lo que sí, pasa es que no sé hasta qué punto puedo contarlo. Así que, con vale, respeto. pero ¿sabremos más de ese mundo? O sea, Pues no lo ¿tu sé, por idea lo pronto es no. Pero investigar algo por ahí idea o no? podría. O sea, no le digo que no, porque da para, da para bastante realmente. Si quisiera tirar por ahí. Pero en principio no estoy escribiendo ahora mismo nada Mm. relacionado con eso. Pues vamos a la parte más oscura. Es decir, ya hemos hablado de todos los simpáticos que son las tres amigas. Pero claro, en el otro lado, que no se puede contar mucho, pero sí tenemos a Fausta. Ujú. Fausta sabemos que es la madre de Rita, eso sí sabemos. Y sabemos que algo pasó, que revolucionó todo y que Ujú. desapareció. Y, la madre de Rita ha desaparecido, sabemos que está haciendo algo, vamos a contar mucho, pero claro, no tiene ese referente de madre, además tiene Rita, tiene el peso de que su madre hizo algo hace 10 años y No sabe por qué lo hizo. claro, no entiende, nadie le ha contado tampoco por qué lo hizo, que ahí hablaremos de la abuela, que yo estoy muy enfadado con la abuela. Nadie, La mayoría de gente no lo sabe realmente lo que pasó. por eso nadie sabe qué es lo que ha pasado, pero claro, que el resto no lo sepan, pues bueno, pues es lo que ha pasado algo hace 10 años y ya está. Pero claro, Rita es su hija. Y ha tenido que sufrir, le dejas claro que durante, claro, le marca Ujú. su infancia, juventud, le marca eso que ha hecho su madre. Eh, desde el principio sabía, o sea, tenías claro que Rita no iba a saber absolutamente nada de lo que había pasado, o tenías tentaciones de que por lo menos algo supiera que ella también tuviera que esconder parte o que o directamente desde el principio dijiste, no, no, yo quiero que sea como todos, que no sabe lo que ha pasado y ya está. Al principio sí que estuve tentada de que Rita hubiera hablado con su madre alguna vez, Mm. que se hubiera acercado de alguna forma su madre en alguna ocasión o de vez en cuando la visitara o se encontraran en algún sitio secreto. Pero luego pensé que no. Y realmente como evoluciona el personaje de Fausta, creo que tiene mucho más sentido de que no la haya visitado realmente. Sí, Porque, claro, ¿cómo visitas a tu hija? No sé. claro, sí, a ver, y sobre todo tiene mucho Con más todo eso. sentido para que todo el mundo lo lea y se vaya a comprar y todo eso. Todo mucho más sentido con el prólogo. O sea, yo cuando Ujú. leí por segunda vez la novela, claro, empiezas otra vez por el prólogo, ves lo que ha pasado, claro, entiendes muchas cosas que luego te explicas durante la novela en el prólogo, eh, y entonces tiene mucho más sentido que no hubiera esa conexión entre ellas, porque Ujú. si no quedaría muy raro ese prólogo. Porque quedaría en esa sensación de que ¿qué ha despertado a Fausta? Dices, si no le despierta a su hija, si no le despierta ese amor por la hija o lo que sea, ¿por qué se despierta de repente de todo eso? Pues yo creo que encaja muchísimo mejor el que no hayan hablado. Y Ujú. también para ella, para la propia Rita, que dice, a ver, tengo este peso encima, pero es que yo no sé qué es lo que ha pasado. Y Ujú. sí, quiero saber qué es lo que ha pasado, lógicamente, porque es mi madre y ha pasado todo esto, pero como que le ves en el momento en que arranca la novela que ya tiene asumido todo eso, Ujú. tiene en parte asumido como que no va a volver a ver a nadie, o sea, a su madre, y no va a saber qué es lo que ha pasado, y ha seguido con su vida, pues porque Y al ahora tiene final, que revivir el trauma. claro, claro, entonces pues eso, ha cerrado heridas y de repente hacen que vuelvan a abrir esas heridas. Ujú. Entonces, el personaje de Rita es complejo por eso, porque al final es esa sensación de quiero saber la verdad, pero no sé si quiero saber la verdad, porque al final no es que esté hablando, porque claro, sus amigas van a descubrir qué pasó también allí, pero es que ella es su madre. Ujú. Entonces, ella por mucho que no habla mucho de qué es lo que pasó, también se haría su propia historia, se haría su propia construcción mental para tirar para adelante y decir, pues pasaría por esto. Como nadie Ujú. me lo ha contado, pues yo me lo invento porque así puedo seguir para adelante.
En Ujú, cambio, claro, el tener que descubrir, encima que es tu madre, y encima tener que abrir las puertas y decir, esta es la realidad, para Rita es ujú. muy duro. Sí, sí lo es. Por eso, entonces, me gusta esa sensación de que las dos amigas le van a acompañar, principalmente porque Marina se pone cabezota. Sí. Sí, básicamente, porque a Marina, a Sí, ver quién le dice que no. Marina, o sea, Marina va porque, porque Rita tiene que ir. Y dice, no vas a ir sola. Claro. Y Úrsula va porque se ve arrastrada, la pobre un Sí, poco. Úrsula es como, bueno, dice, habrá hierbas fuera. Dice, pues voy a verlas, a ver qué pasa. La pobre, qué pena. Y volviendo a Fausta, volvemos un poco al. Por eso antes he traído el relato de Monstruosa. Me gusta mucho esa sensación que creas con ese personaje. Ujú, Porque sabes que la oscuridad que tiene, pero a la vez te da lástima, pero a la vez es. Tienes muchas contradicciones leyendo esa parte. Cuando ya vas ujú. descubriendo todo, tienes muchas contradicciones, porque al final no deja ser la madre de Rita, que ya te has encariñado con Rita, entonces quieras o no, pues su madre es su madre. Y que Rita habla bien de su madre, Claro, realmente. sí, por eso, pero claro, pero es que para Rita algo pasó hace 10 años que de repente trastocó todo, pero es que claro, la Claro, imagen Rita que tiene. recuerda a su madre, que era, yo qué sé, cuando eres una niña pequeña, que es como tu madre, y que la quieres un montón, y de pronto todo el mundo te dice que es malísima, pero Sí, tú no sabes, y tu madre ya no está, la han echado del pueblo, y todo el mundo te dice que es malísima, pero tú no recuerdas que tu madre sea mala. Entonces, como, sí, y además hay un. Es por el principio, por eso por lo que le cojo manía a la abuela, que es que claro, cuando al final se sabe que, o sea, que al principio se sabe que Rita tiene que ver, a ver qué es lo que está pasando, y tiene que entender un poco todo eso, a la abuela tampoco le ves que diga, sí, por encima deja de caer como diciendo, hija, no vayas, que es peligroso, pero luego cuando dice que sí, que tengo que ir, tampoco le veas a la abuela con muchos dramas, que dice, no, hija, no, ya voy yo, ya soluciono yo todo esto. Porque es algo que me da mucha rabia, dice, porque al final, sí, Rita es la hija, pero es que la otra es la madre. ¿Y por qué mandan a la pobre Rita? Que manden a la madre. Que al final es la que le parió y la que ha liado todo. El papel ese de la abuela, cuando lo creaste, porque sí se ve que, por ejemplo, Rita, lógicamente, tiene una conexión muy fuerte con ella. Ese momento de se ha criado ansiedad con que ella. tiene, claro, ese momento de ansiedad que tiene. eh, Cuando das la forma, por mucho que aparece muy poquitito en la novela, la abuela, eh, esa sensación, o al menos es mía, que esa frialdad o medio frialdad que tiene ella de abuela, ¿querías provocar eso o querías provocar simplemente que vaya y ya está? ¿Qué querías crear con esa abuela? Por favor, que mi familia no vea esto. Codificamos, ahora ponemos aquí codificado y solamente para suscriptores, ya está. Por favor. Em, quería transmitir un poco el hecho de que hay personas a las que nosotros queremos muchísimo y que ellas también nos dicen que no quieren, Pero que pero sí. a veces, bueno. Sí, a ver, no, lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo, es más, en el podcast de La Palabra Errante ya he preparado para el día de Nochebuena, he preparado un especial Wow. sobre familias en el terror. Porque siempre me ha parecido, y yo también siempre me ha parecido como que se dulcifica mucho ese papel de la familia puede todo, en literatura también mucho, en películas, en todo, como que la familia unida, la familia siempre es amorosa, la familia no te hace daño, la familia está siempre ahí para protegerte, para hacer todo por ti. Y esa relectura de decir, tú como persona o Rita como persona quiere muchísimo a su abuela, porque es su abuela y le quiere y la ha criado y es su abuela, tiene referente ese, pero justo la abuela no es el referente amoroso de abuela de que le da la paga, le prepara los bizcochitos y que esto, sino que es una mujer que dices, claro, es complicada esa abuela, por mucho que aparece muy poquito, me quedé con ganas de más de esa abuela porque
yo creo que es un personaje que tiene que tener trasfondo porque esa frialdad que muestra, porque no es una frialdad que muestra porque esté traumatizada por lo que hizo su hija, sino no, es más No, natural, ya era de más antes. suyo. Entonces, que Y en incluso, parte, claro, por eso Fausta también es como es claro, y, y Rita también es como es. Quiero decir que es algo, o sea, lo que quiero decir es que son 3 generaciones que se han afectado la una a la otra mm, muchísimo, sí, mira, por aquí de forma negativa en algunas cosas. Bocata de Chapas está diciendo, mi familia se comunica mediante gritos. Cuando mi mujer entró en la familia, le avisé, tú tranquila, nos vamos a gritar, pero no pasa nada, nos queremos. Sí, a ver, es verdad que hay veces que son códigos familiares de te puedes insultar, pero es mi familia. Pero hay veces que va mucho más allá, sino que es que no tienes por qué quererte. Es que el que compartas sangre, que compartas ADN, no te marca el decir va a amar a sus hijos y los hijos van a amar al padre y no se van a hacer daño y no van a hacer. No, no tiene por qué. Entonces, me gusta mucho que se creen personajes así, o sea, que sean personajes que no sean estereotipos de abuelita sufridora porque su hija hizo no sé qué y además su nieta también va a tener que hacer no sé qué y entonces se va a quedar la pobre ahí hundida en su salón llorando todo el rato. No, pues la abuela dice, pues vete. Es peligroso. Que abuela, que voy. Pues vete, venga, hala. Más sitio para mí en casa. con, con Mary durante las correcciones estuvimos hablando muchísimo, no de la abuela justamente, pero sí de Fausta, Mm, porque me hacía muchas preguntas que han ayudado también a definir mejor a Fausta en algunos aspectos, pero era en plan que no entendía por qué Fausta hacía algunas cosas y era como que alguna vez le tenía que decir, es que tú estás, o sea, no puedes ver a Fausta como una madre, como claro. se pintan de normal, tampoco como una madre horrible, Sí. simplemente es como Sí, tiene sus motivaciones claro. y pasan sus cosas y a veces pues algunas cosas que nosotros vemos mal pues son decisiones que ella tomó. Sí, a ver, Y, es que muchas veces cuando parece que tienen que ir a los dos polos, cuando hablabas antes de los grises, parece que tiene que ser o una madre buenísima o una madre malísima, devoradora de niños. En cambio, aquí Fausta es una madre que es madre, no voy a decir que es infeliz con su hija para nada, pero que también tiene otras prioridades y otras curiosidades. Y el que sea madre no le quita esas curiosidades y esas ganas de saber cosas, de entender su mundo. Es completamente lógico. Si yo estoy viviendo en un mundo, en una ciudad amurallada, que no sé lo que hay al otro lado, pues muchos tendremos la tentación de asomar la cabeza y decir, a ver qué es lo que hay ahí. Y que sea madre no te imposibilita hacer eso. Otra cosa es que luego, pues eso, pues depende de tu visión, lo que dices tú, con visión de lo que es la maternidad, tener hijos y todo eso, pues al final te afecte y que tengas una visión que digas, jo, aquí algo me chirría. Pero es que la naturaleza humana chirría. La naturaleza humana claro. no es como es la hija le tiene que proteger siempre, no. Hay muchas madres que destrozan la infancia de las hijas, hijas que destrozan a las madres y no tiene nada de irreal eso. Lo que pasa es que tiene que estar bien, como haces tú con Fausta, bien, bien entendido esa parte de Que se entienda por qué sí, está que no haciendo sea las de cosas. paso de todo, porque lo fácil hubiera sido decir, mira, paso de hija, paso de todo y voy a buscar a ver qué pasa en el mundo, sino que no, es simplemente una característica suya como personaje, como madre, que no solo es madre, es persona, y esa persona es curiosa, y esa persona quiere saber qué es lo que está pasando, y se mete un pequeño follón. Pero bueno, Y me gusta que eso también tenga en plan, sus consecuencias y que claro, afecte a los personajes de su alrededor. Que no es claro, como la gente toma decisiones y eso no afecta al resto, sino que sí, las decisiones que toman los distintos personajes están afectando a cómo es la personalidad del resto realmente también. sí, y también me gusta que Rita la conocemos ya de mayor. O sea, que no conozcamos esa Rita pequeña, pues que igual otra persona hubiera cogido, hubiera hecho un orden cronológico, hubiera esto desde lo que pasa con Fausta, luego hubiera sido 10 años más tarde una elipsis y conocemos a la Rita más mayor que está superando ya ese trauma, lo que sea. No, aquí en cambio tú coges Rita como es, la situación que está, los traumas que tiene y dices, bueno, y a partir de aquí voy a contar la historia. Eso también fue consciente desde el principio, el decir, no voy a hacer un orden cronológico en el sentido de voy a contar qué es lo que pasa, sino que voy a contar primero la historia en realidad de la historia de Rita
Pero claro, en algún momento tendré que explicar qué pasó con Fausta. Como soy brújula, pues no fue un acto consciente. Pero llegó un momento en la narración en la que me di cuenta de que era necesaria también la visión de Fausta un poco, para que se entendieran ciertas cosas. Hmm. Sí, porque además la visión de Fausta lo dejas en unas pinceladas, en un par de escenas que no tiene, o sea, lo bueno que tiene además es que no rompe en ningún momento el ritmo, porque muchas veces cuando coges una novela, y sobre todo si es una novelette, que al final tiene que estar muy condensado todo, si de repente coges un trozo y empiezas a contar lo que pasó antes, si se alarga mucho, parece que te rompe el ritmo de lo anterior, parece Sí. que rompe todo. En cambio aquí no, aquí en cambio solamente dejas dos pinceladas para entender un poco qué es lo que pasó con Fausta, para que luego puedas seguir la historia, porque al final, claro, en algún momento se tenía que enfrentar a ello. Y no haces también lo típico de coger y que aparece Fausta y que Fausta le cuente toda la Cuente toda historia, la historia. entiende, hija mía, que tuvo que hacerlo, porque no. Sino Eso que, habría sido terrible. claro, pero se lee mucho así también. O sea, muchas historias en las que, claro, tengo que llegar a donde mi madre para que le diga por qué lo hiciste y ella me cuente todo y al final acabamos llorando las dos y todo muy melodramático. No, aquí en cambio es muy distinto a eso. Y volviendo a la parte oscura, aparte de Fausta, esos seres que pululan por fuera de las murallas, cuando empezaste a escribir, claro, empezaste a escribir esas tres brujas que podían enganchar a mucha gente joven, vamos a decir, ¿te cortaste en algún momento de decir, no voy a ser demasiado explícito con... No. No, no, eso iba a decir, porque si No. te cortaste no quiero imaginar lo que hubieras escrito, porque explícito es No, un no me rato. corto nunca. Es que me gusta, disfruto mucho escribiendo esas partes, entonces no. No, y a De mí, verdad me gusta. claro, y a mí me gusta sobre todo porque una de las cosas que más rabia me dan en literatura juvenil o gente que es que infantilice y diga que no puedo contar esto. Porque claro, ¿cómo se van a traumatizar? A ver, hoy en día juegan a videojuegos sangrientos por todos lados. Yo creo que hay algo de sangre y algo de... No creo que se asusten por ello. Pero sí es verdad que hay gente que cuando toca escribir esa parte más oscura, puede decir, a ver quién va a leerlo, pues igual voy a dejar de contar algunos detallitos, algunas escenas por la polémica que pueda ser. A ti, en cambio, se te nota muy cómoda en eso. Es que creo que estoy bastante insensibilizada en ese aspecto. am, que me gusta mucho, o sea, disfruto leyéndolo, viendo también películas de terror y demás, porque es como, o sea, no es como si no me afectaran, porque si no me afectaran no me gustaría, Claro. pero como que estoy acostumbrada a ella desde bastante pequeña, porque realmente nunca me han impedido ver nada. Que lo mismo eso se ve como algo de, jolín, tus padres que te dejaban ver esas cosas siendo pequeña. O, pero no sé cómo explicarlo, pero es como que me siento cómoda y sé que me hace sentir cosas, es como una especie de catarsis, ¿no? Que cuando estoy sintiéndome mal, el terror es como me ayuda a sacar un montón de Sí, emociones, claro. a llorar o a ponerme y me deja súper tranquilita luego, súper bien. Sí, como hay Y gente que se ve películas románticas para llorar cuando tiene un día malo y desahoga y dice, mira, ya tiro para adelante, a mí me pues pasa con el terror. no, pero además me gusta porque con el terror también suele haber muchos prejuicios. Prejuicios desde el punto de decir es demasiado gore, vamos a decir, una escena o lo que sea, o es demasiado gratuita. Es cierto que hay muchas veces se tiende a lo gratuito, a decir a sangre por la sangre, sobre todo más en películas así, que es más visual y vamos a destripar gente por todos lados. Pero además en tu caso, eh, eso que al principio puede parecer algo, vamos a decir, no voy a decir muy loco, pero unos seres muy extraños que en parte me recuerdan un poco también a los seres japoneses, así de las películas de terror japonesas, informes.
pero luego le consigues dar mucha lógica a eso. Que no es Ujú. fácil, porque al final no es que utilices ese terror o ese ser para infundir ese miedo gratuito, para que sea una traba para las protagonistas y ya está, sino que ese ser, cuando lees toda la historia, te encaja todo y dices, Ujú. es que además todavía te da más, o sea, es un golpetazo todavía más fuerte el imaginarte ese ser. Es mi cosa favorita de la novela. Es como, no sé cómo se me ocurrió, porque es que no recuerdo el momento en el que yo dijera, ¡buah! Es esto. Pero es como, qué suerte tuve, qué bien que se me ocurriera. No, porque está muy bien, porque además, ya te digo, porque encaja a la perfección con la novela, porque lo fácil hubiera sido, pues, yo qué sé, pues antes hablábamos de los copies o lo que sea, pues un gigante que no veas, pues eso, pues como no se sabe qué hay fuera, tu paleta de monstruos era infinita. O sea, podías meter lo que ve, orcos, si que seguimos por más medieval, pues orcos, trolls, todo eso. En cambio, creas un ser bueno, un ser, son varios, pero sobre todo enfocamos en uno, eh, que vamos entendiendo qué es a lo largo que vamos leyendo la novela. O sea, no es que digas, no, no, visualmente es un troll y ya está, se acabó la historia. Nos ha dado miedo y ya está. No, es un ser que no sabes lo que es, que no sabes cómo funciona, que te explica además luego cómo funciona, por qué es así, y luego acabas entendiendo todo a la perfección y acaba todavía siendo más heavy el ser en sí, cuando sabes por Era qué es así. difícil al principio de escribirlo, porque como quiero, o sea, te has encontrado con un bicho y obviamente tengo que, o sea, Claro, te tienes que imaginar algo, no puede aparecer, bueno, es un bicho y se están peleando, ¿no? No, pero claro, tampoco quería que fuera lo suficientemente confuso como para que pudieras imaginarte algo y visualizarlo bien, pero que realmente todavía, y tuviera pincelada sí, de lo que va a venir después, pero realmente no pudieras saber lo que es claro. de verdad. Sí, claro, porque, claro, no se puede contar por qué. Pero es cierto que además es como muchas capas, entonces vas Ujú, viendo las capas del monstruo, tanto a nivel físico también, las capas que tiene el propio ser, como las capas que tiene su historia dentro de la ujú, historia, que luego cuando llegas al final de la historia y te enteras de todo el proceso y todo lo que pasaba ahí, de donde viene la magia, que justo por ahí va, a todo, encaja todo a la perfección. ujú. Y dices, es que no solamente que me has traído un ser informe y terrorífico y baboso con unas cosas muy raras, sino que además no me has traído cualquier ser para darme miedo. Me has traído justo el ser que encaja con toda la historia. Ujú. Y no es fácil encontrarte una novela en la que encaje todo hasta ese momento de tensión, encaje todo con la historia y sea todo tan lógico cuando acaba todo, decir, Ujú. está redondo, está muy bien. Ay, qué bien. Sí, no es verdad, porque es cierto que muchas veces cuando hay pues el viaje del héroe que se encuentra con trabas, que se encuentra con no sé qué, pues esto pues se encuentra con un dragón, luego se encuentra con no sé qué, luego se encuentra con no sé cuántos. Dice, ¿pero por qué? Podía ser eso como podía ser cualquier otro ser. Dice, ¿por qué he Pero metido es un troll? verdad. Mm. Y dices, pues en tu caso no es cualquier ser. Estoy pensando que el otro día fui a ver The Eternals y Mm. me llevé toda la película pensando para qué estaban los monstruos esos, porque realmente pensaba que iban a tener más protagonismo del que tienen en realidad, la verdad. Y como me ha gustado mucho la peli, me gustan mucho los personajes, pero ¿Y eso por qué? ¿esto por qué? Todo Claro, esto. justo a eso me refiero. No la he visto, la de Eternals, pero pasa mucho en novelas o lo que sea que dices, y se encontraron con, yo qué sé, un grupo de ladrones, y después de eso se encontraron con no sé qué, y después un dragón, y después como que va escalando. Sí, son aventuras, pero que Sí, es no encajan. como hoy en día que encajamos todo muchas veces con videojuegos y todo eso, dices como los monstruos van subiendo de nivel, cada vez es más complicado, lógicamente, para que sea más difícil de llegar al final. Pero luego coges y dices, ¿y por qué se encontró con el troll del principio? ¿Qué quería hacer ese troll? Dices, le quería robar. Muy bien, pues. ¿Y si le llega a robar, hubiera cambiado algo la historia? Pues no. En cambio, en tu novela, ese ser tiene mucho significado. Muchísimo. Y por mucho que al principio, cuando lees esa escena, dices, ¿qué es esto? ¿Qué le está atacando? Ya te digo, yo como soy mucho
de los fantasmas japoneses, de los monstruos japoneses, y he leído mucho de eso y entonces me venía a imagen ese tipo de seres, porque es verdad que muchas veces pues hay seres, pues eso, con muchas patas, muchos brazos, tres cabezas, seres así que en nuestra cultura no tienen ese peso, en cambio para ellos son Ujú, terroríficos, entonces a nosotros nos parecen casi ridículos a veces. En cambio, tú consigues un ser que además es tuyo, porque ahí no puedes decir de que no, porque claro, he bebido de los dragones medievales de no sé qué, no sé cuántos, sino dice, no, he creado yo no, eso, yo he creado eso porque la historia me ha llevado a eso. Entonces, siento mucho haberlo creado, pero lo he creado. para nada, para nada, yo creo que de las cosas que más me gustó fue darme cuenta de eso. Lo que decías tú Mm, como en The Eternals, así, el darme cuenta que no está puesto a antojo eso. O sea, ujú. cómo es y todo no es por antojo. Eh, es lo que quería esto. Entonces, volviendo a eso, ¿qué fue primero? ¿La historia y luego el monstruo? ¿O primero el monstruo y luego la historia? Am, Hombre, fue primero la historia porque empecé a escribirla hasta que llegué al monstruo, pero una vez que llegué al monstruo creo que tuve bastante claro lo que era, porque eso fue a partir de ahí cuando dije, la historia va de esto. No, por eso Fue te el digo, monstruo lo que me hizo claro, darme cuenta de lo que claro, iba la porque historia. es como se suele decir que es el huevo, la gallina, el huevo, que ha sido antes. Porque claro, encaja genial la historia con el monstruo y encaja genial el monstruo con la historia. Y dices, claro, Ujú, algo tuvo que ser antes para que creara lo otro. ujú. Antes que esto, que Carla se va a cenar y que aproveche, ya que está Que por ahí. aproveche Y manda un poquito en tupper, sí, ya que estamos. que va a cenar. No No lo sé, pone, no ¿no? ha puesto, ha dicho que sale a cenar, así que. Y que le estaba encantando la entrevista, así que me alegro. Entonces, hay algo que fue antes, o sea, fue como creaste ese monstruo, creaste la historia y de repente hizo puff y encajó todo. A ver, como brújula, cuando Sí. escribo, eh, siempre voy dejando muchos cabos sueltos a propósito que luego pueda reutilizar. O sea, mucha gente, imagino que hace eso cuando hace las escaletas, como que ya, o sea, sabe dónde va a encajar todo. Como yo no lo sé, eh, voy dejando muchas cosas que luego tengo que recortar, pero es como que una vez que voy avanzando en la historia digo, necesito algo aquí y esto que puse aquí atrás me sirve para darle la vuelta y que me sirva ahora. Ujú. Y esto creo que no tiene mucho sentido para la gente que es más cuadriculada, pero es como si yo lanzara muchas cuerdas y Sí, alguna cae, ¿no? claro. Luego tengo que reescribir para que las Para que otras cuerdas encaje, que se han claro. quedado por el camino no parezca que no conducen a ningún lado. Pero, Por aquí Robert Caldera está diciendo que no des los trucos de los brújulas. Sí. perdón. Que luego los mapas esos copiamos, sí, Robert, no, tranquilo. No, pero es verdad, a ver, yo no soy tampoco ni brújula ni mapa, yo soy lo que se llama paisajista, hay mil nombres que le pone. Entonces, también tengo esa sensación, yo también ahora me estoy metiendo unos follones con lo que estoy escribiendo que no veas, porque empecé o sea, la historia sí, encajo de principio a fin más o menos, pero luego empiezan a salir patas que digo, joder, esto le dará riqueza a la historia. Pues venga, nos metemos en ese fregado. Y este también, venga. Y al final se complica la cosa. Pero sí, pero ya te digo Siempre. que me gustó mucho precisamente por lo que decías, ese encaje, que haga redondo todo, de decir, he aparecido ese ser Es que me para ese gusta que mundo. todo tenga sentido, todo se vaya enganchando. Como que Mm. siempre voy cogiendo las cosas de atrás para usarlas más delante. Como, no sé. Pero por eso me fascina que seas brújula, porque una persona coge tu novela y lo último que se pensaría seguramente es que serías brújula. Porque diría, claro, Mary porque se dio cuenta del tiro. claro, Tiene muchas correcciones detrás claro, ya sí, también. sí, a ver, sí, claro. Y además, después de corregir y todo eso, pues también todas esas cosas se difuminan un poquitito más. Hay muchas Pero, cosas que se han pulido, que no quedaban tan claras. claro, pero esa manera de que encajo este principio con esta parte, con esta parte, con esta parte y con el final,
siendo brújula y decir, y todo tenía sentido para llegar a este punto final, es más, parece más de mapa que de brújula. De brújula es como, me lanzo y no, y me gusta mucho eso, el que aproveches esas partes, porque yo también es algo que me suelo fijar mucho en las historias y me encanta, el ver que no me han dejado algo porque sí, sino porque esto tiene su sentido. Y este ser tiene su sentido. Yo cuando leí ese ser, pensaba y decía, qué cosa más rara para una novela de brujas, este ser aquí. Y luego, cuando llegué a la parte más final, dije, calla, que era por esto. Claro, es que no me lo esperaba. Y eso me gusta mucho y me gusta mucho que me sorprendan, porque a mí me parece como que todo tiene que ser, que te recuerde a tal, que te recuerde a tal novela. Este monstruo tiene que ser, pues ya que estamos en, pues eso, las brujas, porque sea un hechicero que se volvió oscuro y que gracias a eso, pues al final se corrompió y parece que tiene que ser siempre así y que no hay otro camino. Y contigo se ve que sí, hay otros caminos. Y ya vamos a ir acabando poco a poco. Llevamos hora y 20 aquí ya cascando. Wow. Voy diciendo aquí a la gente que está en el chat que si quiere hacer una pregunta, si ha leído la novela, sin destripar, por supuesto, pero si quiere hacer alguna pregunta en concreto, o si no ha leído la novela también, pues es el momento para decir por qué me tendría que leer esta novela. Me gustaría saber. Está muy chula. Sí, Por no, eso. no, eso vamos. Y además tiene cosas muy, muy chulas. Ya está, nada más que por el Sí, diseño merece la pena, mira, por el tenerlo diseño, en lo la que estantería. siempre me suele gustar. Por dentro también los capítulos chulísimos. Es precioso, es que a color y todo, es que alucinante. Luego también hay Casi la lloro cuando parte lo veo. separada así, de repente tienes unas escobillas por ahí, que también son súper chulas. Y aparte de eso, y aquí también al principio, y aparte de eso, que nos forma, es fondo, es una novela muy buena. Luego haré un pequeño resumen de lo que opino yo de la novela, mientras dejo tiempo aquí a la gente a que esto. Pero como última pregunta, cuando creaste los personajes, claro, es como que a cada una le das una parte de las brujas o de la imagen que tenemos de las brujas, porque a una le das la escoba, o sea, el mundo de las escobas, a otra le das una especie de cambiaformas, también pues puesto los gatos, a faltar en esto, a otra le das la herbología, el gusto por las hierbas y así. Me da la sensación como que aparte es una novela que está muy bien, que es como un homenaje a las brujas, en el sentido de que coges lo primordial de las brujas y das una visión propia de ellas. Eh, ¿qué personajes de brujas o o novelas o películas o qué te vino a la mente cuando empezaste a crear esta novela? ¡Guau! Yo sí, siempre hago preguntas muy fáciles, ya ves. Jolín, pues no lo sé. O sea, ya he mencionado antes a las historias de brujas que leía de pequeña. Estoy mirando a ver si se me ocurre alguna cosa. O sea, me gustaba muchísimo la historia de Diana Wynne Jones, Mm, del castillo ambulante y sí. eso, que es así, son muy cookies. Mm. Esos son era algo que quería conseguir, pero ya ves que se puso muy oscuro, No, no, pero a ver, pero las tres son pero muy empezaba cookies. así. No, y, Sí, la- sí, y los las tres, por personajes eso te digo, los tres personajes, las tres amigas son muy cookies. O sea, son de hacerles a ellas directamente una saga entera de vivencias de los personajes. Yo daily por mí life, encantado, ¿eh? siendo felices. Sí, sí. Mira, por aquí está Adela, por aquí, muy buenas Adela, que dice que El Castillo Ambulante es su libro favorito. De los míos también. Es que me parece súper cookie. Y los personajes son eso, son como entrañables y todo es como muy bonito alrededor. Y era lo que yo quería conseguir al principio, antes de que pasara lo que pasa. Claro. Pero bueno, los personajes sí se quedan, tienen ese rollo mono que tienen los Mm, personajes de Diana Wynne Jones. mm. Vale, si alguien tiene una pregunta, ya he dicho, si queréis hacerla. Yo primero quiero hacer un alegato, vamos a decir, a los relatos, porque yo te conocí por relatos
y parece Ujú. que gente, no sé si te habrá pasado a ti, pero yo conozco gente que ha escrito, que escribía relatos, que escribe relatos, que es feliz con los relatos, y que el comentario cuando saca una novela es, ah, por fin has sacado una novela, como diciendo, por fin has hecho algo serio y no escribes historietas pequeñitas que empiezan y acaban. ¿Te ha Eso pasado? me ha pasado con mi familia. ¿Ves? Y eso me da muchísima rabia. Primero, porque yo soy un amante de los relatos, o sea, me encantan los relatos. No, y primero, para conocer gente, pues, a ti, por ejemplo, te conocí por relatos, pero a muchos autores también, que luego ha hecho novela, también, pero no es obligatorio, primero. No. Segundo, ya es hora de que también valoremos los relatos, Ujú. porque los relatos me parece un arte maravilloso, complicado, ya sean relatos, Muy complicado. microrelatos, que encajen en tan pocas palabras, que puedan contarte una historia que, pues como pasa en el tuyo, en Monstruosa, que te impacte de tal manera que te acuerdes, porque yo ya te digo, yo cuando vi que ibas a publicar con Literal, enseguida me vino a la cabeza y dije, ahí va, y ala. Y ya cuando te iba a entrevistar dije, tengo que volver a leerlo. Eh, por eso me da mucha rabia y por eso algún comentario seguramente recibiría, decía, por fin has sacado una novela, hija, porque es que vamos, es que contar cuentitos está muy bien, pero hay que escribir historias. Mi tía Eh, siempre. Era como cuando, antes de que firmara el contrato, era como, bueno, pero ¿cuándo vas a escribir una novela de tú sola? Un libro que sea tuyo, nada más. Y como, ya cuando me apetezca, déjame. ¿Y qué Yo tal soy te has feliz con sentido? mis relatos. Eso te iba a decir, ¿qué tal una que tienes mucho bagaje en relatos y además publicados muchos relatos y así? ¿Qué tal te has sentido, aunque sea novelet, pero claro, ya es un salto de longitud, Ujú. que es lo que siempre decimos, no de calidad, sino de longitud, que es la única diferencia. ¿Qué tal te has sentido escribiendo una novelette? Escribiéndola en concreto. Sí, sí, Vale. la parte de la escritura, que cuando ya parece como que saltas ese bache de decir, los relatos más o menos lo que decías tú, que ya tengo en la cabeza cuánto va a durar, y de repente ya empiezo a alargarme un poquito más. ¿Te sentías cómoda escribiendo algo más largo o te sentías un poco todavía que te costaba? Me costó un poquito. Al principio sí, porque em, antes de, o sea, sí que es verdad que yo empecé escribiendo muchos relatos cuando me puse a escribir en serio, que fue hace ya unos años, 5 años, no me acuerdo. Había escrito siempre, pero eran como cosas largas y que no terminaba. En plan, cuando Sí. escribía con mis amigas y eso, pero no eran tenía historias propias, pero eso, que no llegaban a terminarlas y demás. Entonces, cuando dije, voy a escribir en serio, tengo que empezar poco a poco. Entonces empecé con los relatos. Y empecé mucho con los relatos, me presentaba a todas las convocatorias, escribí muchísimos relatos. Entonces, creo que mi escritura se como que me especialicé en cómo escribir relatos. Era Mm. como, tengo muy claro cómo se escribe un relato. Sí. Y cuando me puse con las novelas, eh, se notaba, o sea, me costó pillarle el truco varios capítulos bastantes, hasta que ya era como, vale, era como que no tenía muy claro cuánto tenían que durar las escenas, Claro, cuánto duraban, no sé, cuánto es un capítulo. claro. No, pero por eso te digo que es un salto, pero es un salto de longitud. O sea, en el sentido de que la estructura es distinta, la manera de narrar es distinta, la concisión en palabras y esto también es distinta, pero la calidad no. O sea que, más que nada digo por esa gente que menosprecia los relatos, como diciendo, bueno, sí, pero son cuentos, que esto sí, pero esos cuentos cuesta sacarlos y cuesta dar las palabras exactas sin pasarte, sin crear la esencia de la historia, pero sin contar grandes descripciones, porque al final, Es que lo tienes que tener claro desde el principio cuánto va a claro, durar, porque no te puedes pasar con la introducción, porque luego el final lo quieres hacer a correr, porque te estás quedando sin palabras. Los relatos tienen su cosa. sí, y por ejemplo a mí me pasó con tu novela, cuando empecé a leerla, lo que me suele pasar muchas veces cuando leo gente que me gusta mucho como escribe relatos, que cuando salta la novela, una novela corta o una larga, siempre me da ese miedo de decir, ¿será un relato alargado? O sea, en el sentido de que habrá ido metiendo cosas por medio para llegar al final, pero que es un relato estirado. Y todo lo contrario. O sea, me encantó ver que no.
como muchas veces suele pasar que no, pero porque hay veces que sí, dices, vea, si solamente son meter más palabras, dices, no, la estructura es completamente distinta, los ritmos son distintos. Eso, entonces me gustó mucho descubrir que ese salto tuyo, por mucho que sea a novelet, me gusta mucho como relatista, pero también como novela. Entonces dices, qué bien. Encuentro gente que sé que lo que va a sacar me va a gustar. Porque hay Qué veces que guay, sí qué me ha bien. sí me ha pasado a veces que como relato me encanta una persona que escribe relatos, pero luego le digo alguna novela y dice, ay, digo, esto parecía como que era un relato que querías estirarlo un poquito. Y pasa lo mismo con gente que no sabe escribir relatos. Y dice, Ujú. solamente es quitar palabras y ya está. O sea, Y si no. tengo una novela, pues voy a quitar unas escenas y ya tengo un relato fácil y ya está. Eh, Es que lo que pasa con lo que me parece a mí, que lo que pasa con los relatos y lo que pasa con las novelas y demás, es que tienes que tener muy claro lo que vas a escribir desde el principio. Porque, o sea, hay gente a la que le sale bien, pero, por ejemplo, a mí el hecho de que, por ejemplo, se me alargue un relato, creo que me saldría fatal. Si yo quisiera alargar un relato, la cagaría muchísimo, porque no está diseñado para Claro, ser algo más claro, largo. por eso. Entonces hay veces que sí parece eso, o justo lo contrario, o gente que escribe novela o novela corta o lo que sea y se quiere pasar al relato y ves que le faltan piezas a la historia. Dices, sí, has ido quitando cosas Sí, ya. y de repente has dicho, ya tengo un relato porque dura, o sea, son 4.000 palabras, 5.000 palabras, pero tengo un relato. Y dices, ya, pero es que un relato no es solo que tenga 4.000 o 5.000 palabras, sino es muchas cosas más. Y lo mismo que una Mm. novela, claro, no es un relato estirado por mucho que sea una novela, porque hay gente que tiene también esa mentalidad que es o relato o novela. Y novelete es como un relato que lo estira un poquitito contando 4 cosas más. Pues no. Pues a mí algo que me pasa mucho ahora, en plan, que he estado escribiendo cosas más largas, aparte de relatos, es el hecho de que quiero meter acción todo el rato, porque estoy acostumbrada a un relato que tiene que Claro, llamarte la atención desde el principio. sí, Y es como, no, tengo tiempo para desarrollar los personajes, no tengo que estar metiendo cosas todo el rato. y la reflexión, y puedo estar un momento pensando y describiendo algo sin contar y decir, a ver, si es que estoy describiendo esto son 250 palabras que no me entran, que no me entran. Tengo que hacer. Vale, ¿hay alguna pregunta? Y a ver, que le gustaría saber. En el proceso de creación, a ver si tienes alguna metodología, que si escribes cada día o tienes también tus épocas de sequía de inspiración, o cómo las llevas, Eh, si tienes. am, vale, soy una persona muy desordenada, pero am, cuando decido escribir algo de verdad, que quiero terminarlo, me pongo súper, súper, súper en serio, como hiperfijación, de solamente pienso en eso hasta que lo termino. Em, entonces, con esta novela en concreto, como tenía la deadline, quería presentarla a la convocatoria, no tenía tiempo, porque es que decidí presentarme cuando quedaba un mes, que cualquier otra persona hubiera dicho, Lo dejo ya y ya no me está. da tiempo, Sí. no me da. Y yo estaba haciendo un doble grado, tenía un horario horrible de por la mañana y por la tarde, no tenía tiempo para nada. Entonces dije, pues me voy a levantar todas las mañanas temprano para escribir. Y esta novela la escribí a las 7 de la mañana, Hala, todos los días. mira qué bien. Pero hay otras cosas que las he escrito de otra manera. Realmente mi método es que obsesionarme con la historia, de forma que sea incapaz de dejarla. Y Ah. a veces no pasa con todas, pero Sí, claro. Sí, hay algunas que te enganchan más y otras menos. Hay otras que son obsesión casi y hay otras, en cambio, que... Y también pregunta que qué tipo de escena odias escribir. La parte romántica, de acción, paisajes, descripciones, alguna cosa así que odias. no lo odio, pero lo paso fatal escribiendo cosas románticas. Y no es como si no me gustara, me encantan, pero lo paso súper mal. Me da mucha vergüenza porque lo estoy escribiendo y claro, soy muy visual y me da vergüenza. Sí, Es como, no sé. pero en cambio aquí esa posible timidez o lo que sea queda perfecta, porque al final lo que Porque a los decimos, personajes les esos pega. personajes cookies les pega mucho, no vamos a decir mucho más, pero les encaja a la perfección ese hay que sí que no. Entonces, me gustó mucho esa relación que tienen también, pero bueno, tampoco se puede contar mucho más. Y ya está. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo os te voy a comentar así en general. Primero, gracias por escribir la novela.
y por los personajes, Digo, porque me han gustado muchísimo. Me ha gustado mucho lo que te decía, de cómo consigues hilar toda la historia sin dejar esos cabos y sin meter excusas para crear ese miedo, ese mal rollo. Me da mucha rabia cuando me meten una escena que no venía a cuento. Dice, porque sé que quiero crearte mal rollo y te voy a crear así. Dice, ya, pero intenta meterlo en la historia. Entonces, tú justo en cambio eso. Había incluso partes que lo he disfrutado mucho releyendo la historia. Yo soy un poco obsesivo con estas cosas y me suele gustar leer la novela 2 y 3 veces. Entonces agradezco que sea novelet porque las novelas gordas de 400 500 páginas cuesta un poco más leer tanto. Pero sí, porque te das cuenta que lo que te va sorprendiendo durante el camino del proceso que tienen las tres amigas, vas dejando todas las pistas para llegar al final. Que dices tú que igual ha sido luego que has ido metiendo o el proceso, lo que sí. sea, pero que encaja todo muy bien en la historia, que tiene los toques oscuros necesarios, que yo disfruto tanto, pero además has conseguido esos claroscuros con las tres amigas que lo pasan fatal, pero a la vez tengo, no sé, ese juego que haces, que decías tú, que incluso se ve aquí en la portada, ese rosa con rodeado de esqueletos y no sé, me ha parecido como que consigues una ambientación que, te lo digo en serio, me encantaría que esto fuera el primero de muchas historias de estas. Ay, jo. Porque estos personajes, los tres personajes que has construido, con el cuarto que se une luego, con ese mundo, esa ciudad que ya te digo que me apetece conocer mucho más, te das cuenta que son personajes construidos con mucho cariño y además son personajes que tienen mucho que decir y hablan muy bien cada una por separado. O sea, me refiero que no hace falta, no hay una que arrastre al resto, cierto que es la historia de Rita, pero no es que las otras sean dos pegotes que van con ella, sino que son, Quería darle bastante claro, claro, y entonces protagonismo a todas. has creado esas tres amigas que parece como que dice, jo, si creas o... Antes de Fairy Oak que decías así, si se creara una saga de esos personajes como que se va conociendo el mundo así, yo, vamos, lo compraba seguro. Porque me parece que esa mezcla entre oscuro y luz no es tan fácil de conseguir, y no es tan fácil de leer tampoco, porque o se tiende mucho a todo muy oscuro y todo muy tétrico, o todo lo contrario. Y hay veces pues que es muy luminoso todo y meto 4 o 5 escenas un poco de miedito pues para que pasen mal mis protagonistas y ya está. En cambio aquí en ningún momento te planteas y dices, ¿es una novela eh, amigable, vamos a decir, con las tres? No, precisamente. Pero tampoco es una novela completamente oscura en la que todo es terrible y tampoco. Y todo eso ocurre en una novelette. Y no es nada fácil conseguir esos ambientes distintos y ese equilibrio entre la luz de esos personajes, la oscuridad de personajes como Fausta y todo el mundo que les rodea. Entonces, me gustó muchísimo leerla. Me gustó muchísimo releerla, que a veces suele ser una prueba de fuego, que cuando relees una historia dices... A ver si aguanta la relectura. sí, porque la relectura suele ser, aquí le estoy viendo las costuras, que aquí me has hecho una trampita para que aquí encaje esto. Y en cambio no, en cambio te digo, o sea, la segunda relectura es cuando disfrutas, para mí, aún más de la novela, porque te das cuenta que ese ser que has creado, ¿por qué está creado así? Todo eso que pasa, ¿por qué? Las escenas de Fausta también, ¿por qué son? La entiendes mucho mejor todo. El principio también lo entiendes mejor. Lo de Rita entiendes muchísimo mejor. Por qué va a donde su madre. Entonces, entiendes mucho mejor todo. Y como es una novela pequeña, o sea, es una novelette, yo lo que animo primero que la gente a comprárselo. Sí, ya está. Y segundo, a que lo relea también. A que disfrute porque yo creo que se disfruta de otra manera. Porque sabes qué va a pasar. Es como cuando ves una película que te gusta mucho y dices, sé qué va a pasar, pero lo estoy pasando pipa. Pues a mí me pasó con esta novela, que me lo paso pipa con Oh, las qué tres. alegría. Sí, me lo paso pipa con Marina. Yo quiero un spin-off de Marina haciendo sus cosas. ¿Cómo Mi me niña. dejas? No voy a decir cómo, pero ¿cómo me dejas a Marina también? Me encanta. Eso ha ido entrando y saliendo de la novela. Eso era como, había correcciones en las que decía, no,
no va a pasar así. Luego decía, sí, esto tiene que seguir así, hasta que al final se ha quedado dentro. Estaba o sea, estaba en el en el manuscrito que yo envié a Literal, eso estaba. Y luego fue como, me arrepentí un poco. Y luego dije, no, otra vez. Ha ido No, entrando y saliendo. para mí es perfecto y es más, incluso pensando en esa posible saga de las tres brujas que tienes aquí, incluso pensando que la gente que tenga, si tiene una novela sola marina o lo que sea, que pueda ser de que vaya a esta para saber por qué acaba como acaba, La pobre. pero es que encaja perfecto con la historia. Y además Ujú, encaja perfecto con lo que pasa al final, que no se puede contar. ujú. Pero porque es perfecto, porque es decir, ¿qué pasa si pasara eso? Pues pasa como le pasa a Marina, que de repente se encuentra así y dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues tengo que tirar para adelante. Y No lo le queda dejas otra. por eso, y me parece un detalle que todavía le da más un plus a una novela, porque dices, vale, pasa al final algo, y dices, ya, pero ¿qué consecuencias tiene? Pues ya, desde Ujú, la primera escena sabes que hay consecuencias y que ujú, se aceptan esas consecuencias. Entonces, ahora te quedas con la pena de decir, vale, ¿y ahora qué? Que les tiraros un poquito más el final y decir, vale, ¿y ahora qué va a pasar entre ellas? Pero bueno. Y sobre todo, me gusta mucho que metas personajes femeninos también construidos. ujú. Que Es fácil cuando son muchos personajes femeninos. sí, Como, pero que no. Sí, es fácil, pero también no es fácil muchas veces que son personajes femeninos brujas. O sea, no es que digas que son personajes femeninos de cualquier género, cualquier. No, son personajes femeninos que son brujas, los que es fácil tirar de tópicos y decir son más o menos así y ya está. Lo que le has dado una vuelta, la has actualizado. Y yo creo que es una novela perfecta para cualquier persona que. Yo, cuando se dice juvenil como despectivo me parece terrible. Es justo lo contrario. O sea, para mí, la etiqueta juvenil solamente debería ser para a partir de qué edad, ujú, no hasta qué edad. Que parece que si dice, no, solamente hasta 24. Yo ya he cumplido los 40 y disfruto igual con una fantasía juvenil. Entonces, que para gente que quiera introducirse en la lectura me parece una lectura maravillosa, porque es fácil de leer en la mejor acepción de la palabra fácil. Porque no es, quiere decir que esa no, es fácil de leer porque te la lees de un tirón. ujú. Y sobre todo, me gusta mucho eso, el homenaje que haces a las brujas. Porque yo que soy Gracias. muy de brujas también, aquí en mi tierra también, en Euskadi, las brujas, todo lo que he tenido y así, el ver que se hace un homenaje bonito a las brujas y darle su puesto, decir, no es esa con la verruga y de los cuentos terribles, sino que las brujas son muchas brujas y aquí aparecen muchas brujas. Y hay brujas buenas, brujas malas, pero que son brujas, es simplemente algo más. Y eso, simplemente darte las gracias primero por estar aquí. No sé si quieres A decir ti. alguna cosa más de la novela que ya nos hayamos dejado. am, bueno, iba a decir dos cosas, no Sí, exactamente de la novela, sino em, el hecho de lo que dices de las cosas cookie y las cosas oscuras es algo que seguro que van a tener todas mis historias, porque es que yo soy así sí, en perfecto. general, o sea, como persona, o sea, que es algo que va a aparecer constantemente en todas mis historias, seguro, vamos. Y, y lo otro que has comentado que me ha parecido súper interesante es cuando estabas hablando sobre que te gusta que los personajes, o sea, los actos que aparecen a lo largo de la historia tengan consecuencias. Ujú, Y es algo que desde hace un tiempo creo que me he dado cuenta que meto bastante en mis historias, que me gusta que mis personajes sean responsables, que sean, o sea, no, a veces no son conscientes del todo, pero que luego tienen que ser responsables una vez que sucede, ¿no? Que es que creo que no todo el mundo en la vida lo es, pero sí que me gusta que en mis historias sí que aparezcan este tipo de personas que ujú. sí que son conscientes de que cuando hacen cosas eso va a tener consecuencias. Luego hay personajes que no los tienen. Estoy pensando ahora mismo en uno que piensa Mm, que sus actos no van a tener consecuencias, pero, pero la novela sí que hace hincapié, creo, en eso, mm, que las cosas que suceden están afectando, que realmente ese era un poco el tema del que hablaba la novela, sin hacer mucho spoiler, mm, el hecho de que cosas que nosotros hacemos
que nos parecen muy normales, que tenemos súper naturalizadas, realmente pueden estar haciendo daño Claro. a, Sí, a sí. otras personas y Claro, sí, que sí. nuestros actos todos tienen sus consecuencias. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, es difícil tratar ese tema sin destripar nada de la novela, Sí, pero sí, sí, sí. sí. Yo no- Pero sí está. intentando no decir nada. Sí, pero sí está muy esto. Y sí es cierto, por ejemplo, ya te he dicho antes, volviendo a monstruosas, tienes también que los actos también tienen consecuencias. Ujú. Porque el final de monstruosas precisamente demuestras eso, que los actos que cometes en el pasado también vuelven a ti. Vuelven. Por eso, entonces me gusta mucho eso, que La has mencionado y no lo había pensado, pero que es verdad que aparecen muchas historias. sí, por eso, porque hay muchas veces que es verdad que parece que como que luego no pasa nada. Y eso me suele pasar mucha rabia en fantasía juvenil, pero mala fantasía juvenil, que pasa algo terrible y sea una saga y a la siguiente no ha pasado nada. Es como, a ver, se han muerto 7 8 los mejores amigos han muerto y empezar el siguiente, la siguiente esto y dice, venga, pues otro libro nuevo y seguimos igual. Y dice, perdona, se han muerto sus mejores amigos, por lo menos un poco de duelo, un poco de tristeza, un poco de oscuridad en la mente también. Pero eso sí, y es verdad, o sea, en libros perfectos, esa imagen de tiene consecuencias, lo sepas o no. Ujú. Y más aún cuando lo sabes. Claro. Entonces, eso de decir, ya lo que nos pasa muchas veces, ya casi filosófica, el decir, si no supiera que tiene esas consecuencias, lo haría. Y si luego lo sé, lo ¿Qué seguiría hago? haciendo. Pues yo creo que es un planteamiento muy, muy interesante como novela y sobre todo porque dejas muy claro qué es lo que pasa ahí y Ujú. dejas muy claro las consecuencias que tiene. Y las Ujú. consecuencias no son pequeñas. No. Y por eso. Entonces, me ha gustado, me ha encantado conocerte un poquito más. Me ha Igualmente. encantado disfrutar de esta novela. Espero ansioso siguientes proyectos. Porque yo si me dices cookie, oscuridad y así, a mí ya me has ganado. Y dar gracias también a la gente que está por aquí, a Adela, Roberto, Caldera, a Carla, a todo el mundo. Animados a comprar el libro, que se lee súper fácil, se lee de maravilla, es súper mono, además queda estupendo, así para poner en la Queda estancia. Sí, estupendísimo, sí, la sí. verdad. Yo lo tengo puesto en mi salón. Sí, porque yo siempre digo que habría que hacer también pósters de portadas así, porque hay auténticas obras de arte. Igual para el cuarto de mis hijos esta no es la ideal, por ahora A al ver si van a menos. tener pesadillas, Sí que son muy pobres. pequeñajos y luego ya cuando sean más mayores, como leerán todos estos libros que leo yo, pues seguramente les encantará, pero ahora todavía es un poquito pronto para eso. Un Pero poquillo. eso, muchas gracias Patricia, espero que te lo hayas pasado bien. Me ha encantado, o sea, me lo he pasado súper bien. Me has hecho una pregunta súper curiosa, o sea, me lo paso súper bien. Muchas gracias por Ya te he invitarme. dicho, y todavía quedan unas cuantas por hacer, pero ya te he dicho que luego voy yendo por caminos distintos así, sobre todo porque mi intención es eso, que estuvieras cómoda, que te lo pasaras bien y que la gente descubriera que de dónde viene la magia, pues claro, literal, todo el mundo a comprarlo ya. Merece mucho la pena como historia y también leerle los relatos, todo lo que haga Patricia a leerlo. Hasta la lista de la compra si hace falta. No Mucha- la hago, soy un desastre. No como una escribo brújula. caleta, voy a escribir Como la una lista de la brújula, compra, claro. no. Voy a comprar lo que surja. Una brújula no puede hacer lista de la compra. Una brújula Es tiene que ir al imposible. supermercado y comprar. Pues Así nada, es. lo dicho, muchas gracias. La semana que A ti. viene estará también Ana Calatayud por aquí, que también tiene un Berkami, también va a sacar una novela y así, hablaremos mucho sobre eso. Y lo dicho, muchas gracias. Lo que siempre os digo, sed felices, cuidaos mucho, leed mucho y un tema muy importante, agradecer a las autoras, autores, editores, el trabajo que hacen, porque si tenemos estos libros, esta gozada, es porque hay mucha gente detrás trabajando y haciendo el trabajo muy bien. Muchas gracias y hasta la siguiente. Chao.